Salam alaikum, un saludo de paz. Bienvenidos a un nuevo programa, un nuevo capítulo de Islam a Islam, un retorno al Corán. El tema de hoy es un tema bastante espinoso y es un tema de relevancia e importancia que tiene que ver mucho con nuestra actualidad y es la pregunta de por qué en el Islam no hay un clero. Eh, Explicar en pocos minutos se hace complicado, pero podemos afirmar que el Corán nos explica o nos da a entender que el ser humano históricamente ha fracasado en su tarea de custodiar lo que es sagrado, ¿bien? De proteger, conservar lo que es sagrado, en este caso las escrituras sagradas, las escrituras reveladas. En las horas de Al-Ma'ida, la mesa, observamos la ley que nos dice que Dios ha hecho descender la Torah, Inna anzalna Taurata fiha hudan wa nur, en la cual hay guía y luz. Yahkumu biha an-nabiyyun alladhina aslamu, con ella, eh, digamos, juzgaban con ella los profetas que se han entregado a Dios, aquellos que aquellos que fueron judíos, o rabbaniyun, y los ascetas, o ahbar, y los rabinos, etc. Bima ustehfu min al-kitab, aquellos que se les ha otorgado como custodia del libro, ¿no? Aparte que se les entregó como custodia del libro. Bien, resulta que, bueno, esta custodia con el tiempo fue tergiversada, fue manipulada y eso responde a una realidad sociológica inevitable, el desarrollo de la cultura, de la complejidad de relaciones en el desarrollo social, los intereses, las inclinaciones, la propia naturaleza del ser humano de cambiar constantemente su estado, y eso ha hecho que la cuestión de custodiar lo sagrado haya sido realmente una tarea en la que ha suspendido. Por eso, de hecho, en otras aleyas nos enseña también que, bueno, ha habido tergiversaciones, ha habido cambios, ¿bien? En la sola la vaca dice, "Fawailun lilladhina yaktubuna al-kitaba biaydihim", dice, hay de aquellos que escriben el libro con sus propias manos y luego dicen, esto procede de Dios. Dice, "Thumma yaquluna hadha min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila", ¿vale? Dice, para que lo venden o compran con ello algo muy barato, ¿no? Algo mundanal. Dice, "Fawailun lahum mimma katabat aydihim wa wailun lahum mimma yaksibun", dice, hay de ellos lo que escriben sus manos y hay de ellos lo que logran con ello. Por lo tanto, el, los intereses, las inclinaciones del propio ser humano, independientemente del prestigio que pueda llegar a tener, el conocimiento que pueda llegar a tener, la erudición que pueda llegar a tener o su influencia en la sociedad, eso a Dios le da igual, porque al final lo que prevalece, lo que importa es la verdad. Y la verdad es que cuando hay una manipulación, una tergiversación, entonces eso significa que el ser humano no puede ser custodio de lo sagrado, ¿bien? Independientemente de que tenga una trayectoria positiva o negativa a lo largo de su vida, en su conjunto, porque al final, aunque sea positiva, no escapa de las influencias de su tiempo, no escapa de los condicionantes culturales, políticos, sociales, epistemológicos del tiempo en el que se desarrolla la persona o el individuo, ¿no? De ahí que el ser humano no ha demostrado no ser apto de conservar lo sagrado o de ser custodio de la conservación de lo sagrado. Por eso, en el caso del Corán diciendo, Dios no responsabilizó a nadie ser custodio de nada, ni ser representante de nada, sino dice, nos hemos hecho descender el recuerdo y a nos corresponde su conservación. Por eso el texto coránico es un texto memorizable, o sea, cualquier individuo, cualquier estatus social, de cualquier estatus, puede memorizar el Corán, puede transmitir el Corán. Cualquier persona puede compilar y escribir el Corán, puede reproducirlo tantas veces como se necesita y como quiera. No necesita ser sacerdote, ni necesita ser de ninguna otra condición académica, ni mucho menos. Entonces, la conservación de lo sagrado ya no está en manos, desde la revelación del Corán, en un grupo selecto de personas. Y esto es debido a lo que se explica el Corán, de que el ser humano no es apto para la conservación de lo sagrado.
Bien, en otra ley también dice, en Ali Imran, em, dice lo siguiente. وَإِن مِّنْهُمْ لَفَرِيقًا, entre ellos, entre aquellos que se dicen representar, ¿no? Está hablando de escrituras anteriores también, ¿no? Representar lo sagrado, dice, يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ, bien, envuelven sus lenguas con lo que concierne al libro. لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ, para dar a entender o para engañar al oyente como si lo que estuviera diciendo procede realmente de un libro sagrado o de algo revelado por Dios. وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ, y realmente no procede de Dios. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, y dicen que esto procede de Dios. وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, y no procede de Dios. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, y atribuyen a Dios mentiras a sabiendas. Bien. Por lo tanto, el Corán, en más de una ley, estas son 3 ejemplos, pero hay muchas leyes donde confirma que el ser humano no es apto para ser custodio ni representante de lo sagrado. ¿Bien? De ahí que insiste el Corán de que la llamada coránica de la revelación que transmitió Muhammad es una llamada universal, independientemente del estatus de los individuos, no importa si son de un estatus académico alto o bajo, si son ricos o pobres, la llamada es una invitación a cualquier individuo independientemente de estatus, a que él mismo escuche la palabra, comprenda según sus capacidades, según su epistemología y según su contexto, y aplique de acuerdo a lo que sabe y a lo que puede. La idea de que haya un clero, evidentemente no es una idea que haya desaparecido, sino que se ha mantenido. De hecho, en el caso del Corán, en el caso del Islam, si bien es cierto que no hay un clero declarado, pero siempre se ha intentado crear un clero a lo largo de la historia. Desde el inicio de la etapa omeya hasta la actualidad, siempre se ha intentado crear una especie de hombres expertos donde llevarían a cabo esa función clerical de representantes o intermediarios de lo que quiere decir Dios. Y aquí se comete el fallo de decir que sus opiniones es la palabra de Dios, o sus opiniones es la orden de Dios o la encomendación de Dios. En verdad solamente son sus opiniones, son sus interpretaciones. Y con esto me van a permitir dar algunos ejemplos de algunas interpretaciones de algunos eruditos que se les presupone conocimiento y se les presupone erudición, y veamos qué opinan respecto a algunas cosas. Por ejemplo, tenemos un caso bastante curioso, ¿no? Aquí tenemos el anterior mufti de Egipto, Ali Jum'a, que es considerado una persona de gran conocimiento, opina lo siguiente. Primero lo ponemos y luego lo traducimos. Es decir, el periodista le pregunta, un caso concreto, un señor que, bueno, se ausenta de su país trabajando, está casado, y 4 años después vuelve a su país y encuentra que su mujer está embarazada. Entonces, ¿cuál es la postura? ¿Decimos que esta mujer realmente está embarazada, o sea que él es el padre? Él le responde, según la Sharia, entendiendo la Sharia, que es una palabra que es confusa. La Sharia no es la ley de Dios, es la interpretación de algunos juristas. Y esta confusión de decir que nuestra interpretación es la ley de Dios es en sí una cosa condenable en el Corán. Él dice que sí, decía, ¿cómo es posible que una persona después de 4 años sin mantener relaciones con su mujer llegue y la encuentra embarazada y asumir de que él es el padre, ¿no? De hecho, en esta entrevista, al final, cuando el periodista dice, pero lo que usted está diciendo no es nada razonable, no es lógico, como esta es una opinión de Al-Shafi'i, uno de los fundadores de las escuelas jurídicas, las 4 escuelas jurídicas, dice, dice, ¿acaso insinúas algo contra el Shafi'i?
Ahora, el periodista se ve cohibido y dice, no, no, no insinúa nada, pero yo sí insinúo que está equivocado. Es de sentido común que está equivocado. ¿Cómo vamos a aceptar que una persona, o en este caso una mujer, puede estar embarazada durante 4 años? Pues por eso la ley ya decía, y no teméis a la gente, temed a Dios. Es decir, si amenazan, ¿acaso vas a faltarle al Shafi o cualquier erudito, por mencionar un ejemplo? El creyente no tiene que tener miedo sobre ningún prestigio de nadie, ni ningún nombre o renombre de nadie o una institución, porque la palabra de Dios está por encima de cualquier prestigio, de cualquier individuo, de cualquier persona, sea quien sea y tenga la influencia que tenga. Otro caso también que llama mucho la atención de otro erudito bastante conocido, que en paz descanse porque ha fallecido, pero su opinión no es exclusiva de él, ¿no? Vamos a poner también lo que piensa Sharawi en este caso. Es decir, que según Sharawi, la persona que no reza, el periodista le pregunta si una persona ayuna pero no reza. Él dice, para. No hay que preguntarle, ¿por qué no reza? Si niega que el rezo es un orden obligatorio, una orden obligatoria, entonces automáticamente se le mata. Si no reza porque es vago, además entonces se le da una tregua de arrepentimiento 3 veces y si no, se le mata. Bien. Nosotros no encontramos en el libro de Dios ninguna ley que nos diga que aquel que no reza le maten. De hecho, encontramos todo lo contrario. La ikraha fi din, no hay coacción en el din. Dios no ha hecho nada en el din que os suponga un agravio. Además, nadie tiene potestad sobre nadie en cuestiones del din. Incluso el propio mensajero, el propio profeta, no tenía potestad sobre la gente. Dice, Lasta alayhim bimusaytir, tú no tienes potestad sobre ellos. Inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hasab. A nos corresponde su retorno el día del juicio y a nos corresponde el ajuste de cuentas, no a ti. Bien. Si el propio profeta no tenía ninguna potestad sobre ningún creyente, sino sobre ningún individuo, ¿cómo es que vienen luego personas que sí tienen potestad, no solamente sobre los individuos, sino juzgar si rezan o no? Y no solamente juzgar, sino aplicarles una pena como la muerte. O sea, ¿esto en qué sentido cabe? De ahí que nosotros no tenemos clero en el Islam, porque cuando un creyente escucha estas barbaridades, aunque procedan de personas que se les presupone erudición y conocimiento e influencia y prestigio, rechazamos sus opiniones porque contradicen el libro de Dios, porque no están contenidas en el libro de Dios. Incluso aquellos que leen desde su óptica y su cultura e interpretan lo que el texto no dice, como aquel que dijo hace poco tiempo también una persona prestigiosa, que a la mujer se le golpea, pero mientras no se le rompan los huesos. Obviamente nosotros como creyentes rechazamos esto rotundamente y negamos que esto forma parte de las enseñanzas del Islam o de la revelación del Corán. De ahí que la importancia que en el Islam no haya eruditos, no haya un clero, ¿bien? Porque todo creyente es responsable de comprender el texto y todo creyente es responsable de rechazar aquello que cree que contradice la revelación de Dios. Y la palabra de Dios para el creyente está por encima de la palabra de cualquier individuo, de cualquier institución o cualquier intento de clero. Por eso es muy importante saber que no hay nadie entre el creyente y Dios, ni puede haber ningún intermediario, ni nadie que haya interpretado por su cuenta y que su opinión suponga la misma palabra de Dios. No se puede igualar las opiniones de cualquier exegeta, cualquier intérprete, cualquier jurista con la palabra de Dios. Cada persona es responsable de interpretar y comprender lo que Dios quiere decir y se lo aplica a sí mismo y no se lo impone a los demás. Porque las leyes que son explícitas, como que la ikraha fi din, no hay coacción en el din, anulan todas estas interpretaciones. Las leyes que dicen, es decir, no hemos hecho nada en el din que suponga un agravio para el creyente, anula todas estas interpretaciones. Estas y otras muchas que han aparecido, que aparecen y que aparecerán en el futuro.
Y de ahí la importancia de que, de que el Corán no ha permitido que haya un clero que lo represente o que sea el intermediario entre la revelación y los creyentes, o entre Dios y los creyentes. Por lo tanto, nadie tiene la potestad de hablar en el nombre de Dios y nadie tiene la potestad de representar la palabra de Dios. La palabra de Dios se representa en el Corán a sí misma. Todos somos invitados a conocerla, invitados a reflexionarla, a meditarla y a seguir sus enseñanzas según nuestras capacidades, según nuestras herramientas y según nuestra epistemología y según el contexto en el que vivimos. No estamos obligados ni a vincularnos de una opinión del siglo IV o el siglo V o el siglo XX o el siglo XVII. No nos vincula sus opiniones. Tilka ummatun qad khalat, como dice el Corán, esa es una comunidad que ha perecido. Lahum ma kasabu alayhum ma iktasabu. Les corresponden los aciertos que han conseguido y les corresponden también a ellos la responsabilidad de los errores que han cometido. No nos corresponde a nosotros. Espero que esta parte, que he intentado resumir de una forma muy breve, se haya entendido la importancia de por qué en el Islam no existe un clero. No existe un clero para no encadenar a los creyentes a la opinión de los hombres y dejarles siempre la libertad de conectarse directamente con la palabra de lo divino. Un saludo de paz y hasta el próximo encuentro. Wassalamu alaikum.